Hola a todas y a todos. En la anterior lección ya trabajamos el concepto de cultura y sus diferentes acepciones. Como ya vimos, cultura es un concepto polisémico que puede hacer referencia a un amplio abanico de significados. Bien, pues en esta lección vamos a profundizar en diferentes conceptos afines al de cultura que nos van a ayudar a entender su propia dimensión. La diversidad cultural hace referencia justamente a esto, al conjunto de diferentes culturas entendidas como los valores y las normas de un grupo humano. Nosotros ya sabemos que las personas somos diversas y esa diversidad en realidad es un valor del género humano. De la misma manera, las culturas pues también son diversas y esto es una maravilla, aunque muchas veces el desconocimiento va a provocar actitudes que dificultan la aceptación de otras culturas. Hay que decir que la diversidad cultural ha existido siempre, pero la realidad de hoy en día es diferente por diversos factores, como por ejemplo por la globalización, que ya sabéis hace referencia a esta realidad que vivimos en la que el mundo está a nuestro abasto y por lo tanto las personas estamos cada vez más interconectadas. Bien, esta realidad puede ser muy beneficiosa, en muchos aspectos lo es, pero también pueden derivarse consecuencias negativas. Fijaros que por culpa de la globalización hay muchas personas que sufren exclusión o están en riesgo de sufrirla. De entrada porque la globalización facilita la movilidad de las personas y por consiguiente el contacto de las culturas y esto a veces genera conflictos. Hay muchos movimientos sociales que intentan dar respuesta a estas consecuencias negativas y una de estas respuestas es la glocalización, que es una respuesta que pretende aprovechar las ventajas de lo global y de lo local, ir de lo local a lo global. Entre las tensiones que se generan entre culturas en contacto se traducen, habitualmente esas tensiones se traducen en posturas etnocéntricas. El etnocentrismo es el modo de analizar la realidad tomando como referencia los parámetros de la propia cultura. Y esta rigidez suele generar intolerancia e incomprensión hacia las otras culturas. Frente al etnocentrismo existe otra postura que considera que todas las culturas en realidad tienen el mismo valor. Es el relativismo cultural. Para huir del etnocentrismo, el relativismo cultural plantea analizar las realidades culturales desde los patrones culturales de cada realidad para evitar ser injusto al analizar determinadas prácticas. Esto no quiere decir que todas las prácticas sean aceptables. Rechazamos aquellas que atentan contra la dignidad y contra los derechos humanos. Pero en general todas las culturas son aceptables y no hay unas mejores que otras. Esto parece lógico, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos relacionamos con otras culturas? ¿Desde una postura etnocéntrica o desde una postura relativista cultural? Pues dependiendo de cómo lo hagamos, predominará un modelo de convivencia u otro y ahora veremos los modelos más habituales de convivencia. La aculturación hace referencia al proceso por el que una cultura se impone sobre otra. Cuando hay dos culturas en contacto, es imposible que ambas estén al mismo nivel. Y si hay una que está inferiorizada y la dominante se impone, entonces se está produciendo un proceso de aculturación. El multiculturalismo se produce cuando conviven más de una cultura y una respeta a la otra sin imponerse. Es ahí cuando hay multiculturalismo. Hay respeto, aunque hay que tener en cuenta que, aun con el respeto, las culturas están separadas, cada una en sus espacios. La interculturalidad, en cambio, sí que implica interacción. Son culturas en contacto y que interactúan. El resultado es un nuevo producto con características de una y otra cultura desde un punto de vista positivo, quedándose con lo positivo de cada cultura. Como ocurría con el melting pot, el modelo propio que surgió en Estados Unidos para definir esa peculiar manera de integración de las migraciones que ocurría en este país. Así que, como podemos ver, y esto lo sabemos por nuestras propias experiencias, las culturas en contacto suelen ser focos de problemas, por prejuicios y por desconocimiento. Así existe discriminación por el lugar de procedencia. Ese desconocimiento hace que, dependiendo de dónde venga una persona migrante, se le acepte o no. Ya sabéis que no es lo mismo una familia que llegue a Mallorca desde Alemania que una familia subsahariana que llegue en patera. Bueno, pues esta discriminación por la procedencia de las personas lleva a la xenofobia, que es el rechazo hacia personas extranjeras.
Y me pregunto, y os pregunto, ¿por qué este rechazo? Pues este rechazo viene por la ignorancia y por un miedo irracional a lo desconocido. Este miedo en ocasiones provoca afirmaciones injustas que dicen afirmaciones de que las personas que llegan de fuera vienen a arrebatarnos derechos adquiridos, como que es que vienen y nos quitan el trabajo o nos quitan el dinero. Bueno, solo con profundizar un poco en el análisis riguroso de esas afirmaciones, queda evidente que son afirmaciones falsas. Y muy relacionado con la discriminación por procedencia, existe otra discriminación por los rasgos físicos y culturales, es decir, discriminación por motivo de etnia. Suele ser la etnia dominante la que discrimina a la minoritaria, y esto deriva en una ideología racista, es decir, que consideran, en primer lugar, que las personas se pueden clasificar en razas, cosa que no es muy acertada incluso científicamente, y que además hay algunas de esas supuestas razas que son superiores a otras. Por lo tanto, a las razas que se les considera como inferiores se les aceptan menos derechos. Es absurdo, pero real como la vida misma. Así que hemos visto la discriminación por procedencia, por origen étnico, y en tercer lugar hablaré de la discriminación por cultura, que tiene su propio matiz. Más allá de los rasgos físicos, esta discriminación se centra en los valores o creencias de un determinado grupo. Hay quien piensa que su sistema de valores es superior al de otro grupo de personas. Esto está muy relacionado con la religión, que conlleva cuestiones relacionadas con la propia ética. Bueno, pues sería ideal que se fomentara el diálogo entre religiones para buscar valores comunes y evitar así este tipo de discriminaciones. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte de nuestro primer tema dedicado a la cultura. Yo espero que os esté resultando interesante. Lo seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.